Buenas tardes, jóvenes caficultores. Sean bienvenidos nuevamente a una clase más. En esta clase les estaré acompañando. Un gusto a todos. Este es un proyecto, ¿verdad? Iniciativa de Nestlé y es coordinado por la Fundación Condo Café. El tema de nuestra clase el día de hoy es nuestra tercera clase y el cual es muestreo de interpretación de análisis de suelo. Será impartida por la ingeniera Rosero Derno, ya que los ha estado acompañando con ustedes. En este curso integral, el tema de hoy, pues les dejo con el ingeniero. Sean bienvenidos. Hola jóvenes, qué gusto tenerlos nuevamente por acá. Gracias Jamie por esa introducción. Bueno, aquí tenemos personas nuevas ahí. Si nos van comentando en el chat desde dónde nos están viendo, ¿no? Para nosotros pues realmente nos llena de mucho orgullo y satisfacción conocer desde dónde nos están viendo. Entonces ahí en el chat si nos pueden decir desde dónde están y bienvenidos a su curso integral 2025. Pues ya esta es nuestra tercer clase y ahí también quiero que me comenten en el chat qué tal es los que han estado en las dos clases anteriores, qué tal les ha parecido, qué han aprendido, si aprendieron algo nuevo o si, pues qué les gustaría también que poder ver en jóvenes caficultores. Así que ahí en el chat vamos a estar pendientes de leer esos comentarios y nuevamente, bienvenidos. Hoy tenemos una clase sobre el tema de muestreo e interpretación de análisis de suelo. Bueno, sabemos que los análisis de suelo son muy importantes para la caficultura y para otros rubros también, porque nos permiten tener un diagnóstico, ¿no? de nuestro suelo. Nos permiten conocer cómo está nuestro suelo para no ir y aplicar algo, como dicen por así, sino que tenemos que hacerlo conscientemente en base a lo que requiere como tal el suelo y la demanda del TIC. Bueno, por ahí nos están saludando desde Venezuela. Saludos, saludos desde Tegucigalpa, Santa Ana, La Paz, desde República Dominicana. Bienvenidos todos desde Costa Rica, Pura Vida, desde Honduras, El Paraíso, desde Panamá, desde San Pedro, de Taulabé. Bueno, ahí tenemos varios participantes, así que bienvenidos a todos y saludos especiales también a los que nos están viendo en las diferentes plataformas, en YouTube, Facebook y Telegram. Así que si no se pueden conectar aquí en Zoom, pues están las otras plataformas disponibles. También comentarles que ya las clases que hemos dado, las dos clases, pues ya están grabadas en YouTube para que las puedan ver por si se perdieron de algo, se les fue la conexión o si quieren volver a repetir algo que les pareció muy interesante y quieren conocer más. Ahí están las clases. Y también para aquellos que no han podido estar en nuestras clases, pues están ahí para que las vayan a ver en YouTube. Y también les vamos a estar compartiendo en los grupos del curso integral cada una de las clases para que la puedan ver. Recordarles, siempre que llenar el link de asistencia, ya que eso, pues es una que nos permite a nosotros ver quiénes están conectados, quiénes están en las clases y poder al final generar su certificado. Importante recordarles que siempre pongan los datos correctos, asegúrense de que el correo electrónico esté correctamente, ya que es mediante ahí que se les manda el certificado. También asegúrense de escribir muy bien su nombre, como quieren que salga en el certificado. Y bueno, jóvenes, sin más preámbulo, vamos a dar inicio a esta clase del día de hoy y espero pues aprendan ahí las preguntas en el chat y ahí mis compañeros detrás de cámara van a estar pendientes de él. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? Bueno, vamos a dar a conocer por qué es importante un análisis de suelo, qué puedo yo hacer con un análisis de suelo, cómo puedo mejorar yo mi producción, mi finca o cómo me puedo ahorrar dinero, ¿no? Que eso es muy importante. ¿Cómo hago pues para no malgastar el dinero, ¿no? Sino que saberlo invertir en mi finca y que se vean los resultados en la producción, que al final es lo que queremos, ¿no? Tener una buena producción. Conocer cuáles son los parámetros básicos de muestreo del suelo, es decir, qué necesito yo para hacer un muestreo de suelo, cómo debo sacar la muestra, qué materiales necesito, cómo debo mandarla al laboratorio y también vamos a ver cómo interpretar un análisis de suelo. Entonces, a veces los laboratorios nos entregan un papel ahí que tiene muchos números, que si no sabemos cómo usarlo, pues nos vamos a perder un poco, ¿no? Porque es números, qué rangos, qué alto, qué bajo.
pero no sabemos realmente en algunos casos cómo poder interpretar o cómo yo aplico ese análisis de suelo para tener los mejores resultados en mi finca. Bueno, ¿y cuál es la importancia del suelo? O sea, ¿por qué? Vamos a hablar un poco por qué se le estamos dando esta importancia al suelo, qué es el suelo y por qué necesitamos pues tener ese enfoque en el suelo, ¿no? Desde que nosotros tenemos nuestra plantación de café u otro cultivo, ¿cuál es esa importancia del suelo? Bueno, aquí tenemos una definición, hay diferentes definiciones, varias instituciones pues han definido el suelo con una, aquí tenemos una, es un medio natural en el cual crecen plantas. Más que una simple capa de tierra, se considera un sistema vivo, complejo, dinámico, compuesto por fases sólidas, líquidas y gaseosas que interactúan entre sí. En su momento, hace algún tiempo, en el suelo, cuando se hacían análisis o se mencionaban análisis de suelo, solo se pensaba en la parte química, es decir, cuánto nitrógeno, cuánto fósforo había disponible en el suelo, y la parte física, como la textura, la porosidad que tenía. Pero actualmente se está dando un enfoque amplio en lo que es la parte biológica, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte biológica también es un pilar fundamental para que nos permite a nosotros que ya sea un suelo donde tenga mayor disponibilidad de nutrientes por esa interacción que hacen los microorganismos o que también mejoremos la estructura del suelo, ¿no? Mejoramos la porosidad, la infiltración y demás. Entonces, esa es parte del suelo. También el suelo nos ofrece diferentes servicios ecosistémicos en diferentes áreas, por ejemplo, suministro de alimentos, porque es la base donde cultivamos, es una retención de carbono. Ahorita con los proyectos que tiene Nestlé, pues estamos viendo que el suelo puede también ser una reserva como tal de carbono, entonces es muy importante. Es un reservorio de agua, regulación del clima, también está encargado del ciclaje de nutrientes, del hábitat para organismos y muchos otros servicios ecosistémicos que al final pues nos sirven a nosotros los humanos para poder producir. Bueno, ¿y cómo entendemos el suelo? Nosotros cuando vamos a hacernos un diagnóstico, que estamos enfermos, vamos al médico, el médico nos hace una serie de exámenes y luego nos dice qué tenemos que hacer para mejorarnos, ¿no? Entonces ahí, y el suelo es igual, ¿no? Entonces nosotros vamos, hacemos un análisis, sacamos una muestra de ese suelo, lo llevamos al laboratorio, le hacemos el análisis químico, el análisis físico y el biológico y ahí nos dice, ok, ajá, está así, tiene baja materia orgánica, tiene exceso de sodio. Entonces, ¿qué hacemos para contrarrestar eso, ¿no? O sea, ¿qué hacemos en el caso si tiene una acidez? eh, Inferior a 5,5. ¿Qué hacemos si tiene un exceso de sodio, si tiene un exceso de aluminio o si hay algún elemento que está interfiriendo en que otro no pueda estar disponible? Entonces, ¿qué hacemos? Por eso hacemos el diagnóstico, el análisis de suelo, para luego poder ver cómo lo podemos enmendar. Y como aquí importante, tenemos dos suelos diferentes. Ustedes pueden ver ahí en el color, la composición y demás. Así se ve un suelo si nosotros realizamos una calicata o también lo podemos hacer cuando tenemos cerca de ríos o quebradas, que el perfil ahí está más visible. También podemos ahí evaluar nuestro suelo, ¿no? Aquí básicamente estamos viendo cómo está el perfil de un suelo, ¿no? Si de los horizontes del suelo. Esto es importante porque nos permite ver la capa fértil, ¿no? Qué tan profunda está la capa fértil. Y también conocer, aquí podemos hacer otras pruebas de ver el contenido de materia orgánica, de ver si hay carbonatos y demás con agua oxigenada podemos hacer unas pruebas y también nos permite pues tener una noción de qué tipo de suelo, clasificación de suelo es, si es un inceptisol, si es un molisol y demás, porque en base a eso también tenemos una idea de cómo va a ser la fertilidad de ese suelo. Entonces ya nos da una pauta de conocer, de ir viendo cómo puede salir el análisis de suelo. Importancia de un análisis de suelo. ¿Cuál es el objetivo de hacer un análisis de suelo? Conocer la disponibilidad de los nutrientes que tiene el suelo y poder realizar una
una propuesta de aplicación de fertilizantes y enmiendas en caso sea necesario. Entonces, ver qué tiene mi suelo, qué no tiene y qué voy a aplicar. Básicamente es eso, porque para poder ser eficientes, ¿qué pasa si yo no tengo un análisis de suelo? Voy y me recomiendan o me dicen que el café necesita tantos kilos de nitrógeno por hectárea, según la etapa que esté. Pero ¿qué pasa si yo no sé cómo está mi suelo? ¿Qué pasa si tengo un suelo ácido? Entonces el nitrógeno no va a poder ser absorbido. Entonces más adelante les voy a mostrar una tablita donde depende el pH, así está la cantidad o el porcentaje de fertilizante que se aprovecha. Entonces es muy importante primero conocer cómo está nuestro suelo para, si es necesario enmendar, primero hago la enmienda y luego fertilizar, ¿no? Si yo no quiero, pues, gastar mi plata. Y bueno, ¿para qué nos sirve? Nos sirve para diseñar programas de fertilización. Podemos monitorear los cambios de fertilidad en el suelo, es decir, yo puedo hacer análisis de suelo cada 2 años, eso es recomendado por lo menos en café, entonces ahí puedo ir viendo cómo, por ejemplo, si yo estoy aplicando pulpa, la pulpa del mismo café que hago ya en descomposición, yo la estoy aplicando durante años, entonces ahí puedo ir viendo la evolución, ¿no? O cómo esa pulpa ha incrementado la materia orgánica o ha aumentado la disponibilidad de otros nutrientes. Entonces, eso me permite el análisis de suelo, llevar un registro de cómo nuestro suelo va cambiando o va mejorando. También mejorar las condiciones del suelo, como es el pH, aluminio, que es tema de salinidad, y otros metales pesados. Es importante, al momento de que yo voy a sacar una muestra de suelo, tengo que conocer cuál es el área efectiva. ¿Por qué es importante conocer el área efectiva? En el otro slide, yo les voy a mostrar cómo está diseñada la raíz del cafeto, ¿no? Entonces, las raíces absorbentes llegan justo al corte de las bandolas. Entonces, las raíces absorbentes van desde esta, si ven mi puntero, desde la raíz pivotante principal hasta donde llegan las bandolas. Ese es en la parte horizontal hasta donde llegan las raíces. Entonces, en esa área es donde yo debería sacar es la muestra. ¿Por qué? Porque yo estoy buscando en la parte donde la planta va a absorber mi suelo. Entonces, yo quiero saber ahí qué tanto disponibilidad tengo de esos nutrientes que requiere el café. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta al momento de que yo voy a campo y saco la muestra de suelo. Y como les mencioné, aquí tengo una fotografía de una raíz de café. Aquí tenemos las raíces absorbentes. Estas representan el 90% de las raíces totales y están a 10 centímetros. A 10 centímetros de profundidad. Entonces ven que no es tan profundo. Sin embargo, el análisis pues se recomienda hacerlo a 20 centímetros, a sacar la muestra del suelo a 20 centímetros, porque luego tenemos otras raíces ahí en esa cantidad. Entonces, que son las al final las que absorben los nutrientes. Tipos de muestras de suelo. Tenemos una muestra simple y muestra compuesta. ¿Qué quiero decir con esto? Así rapidito, una muestra simple es obtenida de una sola extracción de suelo. Entonces estas más que todo son usadas más que todo en investigación o cuando yo tengo suelos muy uniformes, entonces que saco una sola muestra y eso es que es representativa, ¿no? de ese terreno o esa área donde yo estoy sacando esa muestra. Tenemos una muestra compuesta que es obtenida de varias extracciones. Yo saco varias submuestras en diferentes puntos de mi terreno y para poder hacer al final una sola muestra y que sea homogénea y representativa, ¿no? Y si ustedes, algunos ya se han familiarizado con este esquema, es cuando yo hago el cuarteo, que le dicen, entonces ya tengo todas las submuestras y pues no puedo llevar tanto suelo al laboratorio, sino que es recomendable entre medio kilo a 1 kilo máximo. Y depende de cada laboratorio lo que pidan. Entonces aquí yo hago el cuarteo. Esto lo puedo hacer en un saco o algo. Y pongo todo mi suelo ahí. Trato de quitar si tiene materia orgánica sin descomponerse, como hojarasca, como raíces, quitarlo
y voy cuarteando. Entonces hago como una cruz y tiro 2 cuartos y voy dejando los otros 2 cuartos y así sucesivamente luego lo vuelvo a homogenizar y ahí hasta que me queda más o menos una muestra de medio kilo para poder enviarla al laboratorio. ¿Cuál es la selección de la técnica de muestrar? Hay diferentes formas y eso va a depender mucho cómo es mi terreno, ¿no? Cómo es, si es una pendiente, si es nada más quebrado, si es plano. Entonces, también eso va a depender, como les mencionaba, de qué tan homogéneo sea mi terreno. Entonces, yo tengo que primero visualmente conocer la homogeneidad de ese terreno, porque ¿qué pasa? Si mi suelo es muy heterogéneo y yo saco una sola muestra, entonces no voy a tener que me represente realmente el suelo. Entonces voy a tener un resultado de laboratorio que no representa realmente lo que yo tengo en campo. Por eso es muy importante conocer cómo es mi suelo y cuántas subáreas yo lo voy a dividir para poder sacar las muestras de suelo. Vamos a continuar. Ok, y el muestreo de suelos. ¿Qué necesito yo para el muestreo de suelo? Bueno, aquí tenemos unas imágenes. Tenemos a uno de nuestros técnicos de campo que están sacando muestras de suelo. Tenemos diferentes tipos de barreno, que cada barreno pues se adapta dependiendo el tipo de suelo que tengamos. Si es un suelo muy compactado, pues recomendamos un barreno tipo holandés. Y este también depende a qué profundidad y cómo es el terreno, si es muy rocoso, qué tipo de barreno vamos a usar. Y bueno, aquí están algunos de los pasos de cómo tenemos que sacar una muestra. Tenemos que tener una pala o un barreno. Entonces, si no tenemos barreno, podemos hacerlo con una pala. Y les voy a explicar más adelantito en otro slide cómo se saca una muestra con pala. Pero básicamente si tenemos un barreno, primero limpiamos el área, quitamos la hojarasca, donde vamos a sacar la muestra y vamos, en el caso que es de tornillo, entonces vamos girando. Vamos girándolo para poder lograr extraer hasta llegar a los 20 centímetros, ¿no? Luego, este, ¿cuántas submuestras se recomiendan tomar? Por hectárea se recomienda por lo menos entre 15 y 20 submuestras para tener, como les mencionaba anteriormente, que sea representativo del lote. Y ahí también la profundidad y las recomendaciones, quitar piedras, palos, raíces grandes, hojas y mezclar todo el suelo, como ya les expliqué anteriormente. Y aquí están las herramientas que necesitamos. Entonces, necesitamos un asadón. El asadón es para limpiar, para quitar la hojarasca. Necesitamos un balde. Este balde va a ser para ir colectando todas las submuestras. Y la bolsa plástica va a ser para poder hacer el cuarteo que les expliqué anteriormente. Y ya bueno, hay algunos tipos de barrenos mostradores. Ven, ahí está el barreno, está la sonda y está la pala. Entonces ven cómo se saca una muestra con la pala. Entonces tenemos que definir el cuadrante de la pala. Igual con todos tenemos que hacer homogenizar la muestra, ¿no? Para tener que sea representativa. ¿Ok? Re- ¿Cómo recorro yo el sitio donde voy a mostrar? Hay diferentes tipos de muestreo. Aquí tenemos en zigzag, tenemos en cruz, tenemos en diagonal. Hay diferentes tipos y eso va a depender mucho de cómo la homogeneidad que tenga nuestro terreno. Entonces, normalmente el que más se usa es el de zigzag. Entonces, ese es el que más nos da que es bastante general y nos da buenos resultados. Cuando yo debo muestrear, yo tengo que muestrear. Esto va de acuerdo a la fecha de siembra. Entonces, aquí tenemos jóvenes de diferentes países que la época de siembra, pues no es la misma por el tema de la época lluviosa, ¿no? Entonces, ahí eso tiene que ir relacionado con eso y preferiblemente que el análisis se haga en la época seca y unos 3 meses antes de fertilizar.
¿Por qué unos 3 meses antes de fertilizar? Porque esto nos permite pues tener ese tiempo suficiente para sacar la muestra, llevarla al laboratorio y que el laboratorio nos entregue el análisis y poder nosotros, en base a los resultados del análisis, comprar el fertilizante o comprar la enmienda y ver la cantidad que vamos a aplicar. Bueno, por eso demostré o dividir el lote, como ya les mencioné. Entonces vamos a clasificar los lotes y si tengo diferentes cultivos, pues idealmente tengo que separarlos, ¿no? Si yo no tengo solo café, si he diversificado mi finca en parcelas, o sea, que no está en la misma área, entonces idealmente yo tengo que sacar muestras para cada cultivo, ¿no? Porque eso, no todos los cultivos tienen la misma demanda de nutrientes. Y aquí está un ejemplo, esta es una imagen de cómo, eso es un zigzag, de cómo yo puedo sacar las muestras de suelo en mi finca, ¿no? Es nada más una imagen ahí para que puedan observar más o menos el recorrido que ustedes tienen que hacer en una parcela de su cafetal. Entonces, ¿cuáles son los pasos? Aquí brevemente, división de lote, el muestreo en zigzag. Ven aquí este muchacho con la pala, primero limpió donde iba a sacar la submuestra. Luego ya empezó con la pala a poder ir sacando ese cuadrante, ¿no?, que necesitamos. Y ahí ven cómo él tiene ya la muestra, la colectó, la tiene en un balde y luego hace lo que les decía en el saco o una bolsa plástica, donde aquí ya pues empieza a limpiar, quita las piedras, quita o los palos, quita la materia orgánica que no se ha descompuesto y empieza a hacer el cuarteo hasta tener el medio kilo que necesitamos para mandar al laboratorio. ¿Qué no se recomienda? Bueno, si nosotros tenemos un terreno que tiene, son poperos, le decimos aquí en Honduras. No sé cómo le dicen en otros países, que es donde están pues estos son popos, nidos de son popos o de hormigas. No es recomendable sacar una muestra de ahí, porque esto nos va a contaminar la muestra y nos va a alterar los resultados. Tampoco en zonas que estén encharcadas, no podemos sacar las muestras de ahí, ni en áreas donde si tenemos ganado ahí o ha habido ganados en nuestra parcela, donde haya pues estiércol de ganado, porque al final eso va a contaminar la muestra y me va a dar un resultado que no es representativo de mi finca. Entonces aquí nos dice áreas o manchas con aspectos muy diferentes del resto del lote, o sea, que no representan el lote, donde hay zonas inundables o mal drenaje tampoco, depósitos de calcario, antiguos caminos, hormigueros y sitios próximos a casas, corrales u otros. Esto no se debe sacar muestras de ahí. ¿Cómo debo hacer yo el manejo y el envío de la muestra? Esto es muy importante porque cada laboratorio recibe muchas muestras, recibe cada día muchas muestras de suelo, entonces nosotros tenemos que identificar bien nuestra muestra para que no vaya a haber un ahí intercambio, alteración de resultados, que yo mandé mi muestra, no la mandé bien identificada, hubo un enredo, se confundió con otras muestras y al final puedo recibir un análisis que no era el de mi finca, entonces por eso tengo que yo ser bien ordenado cuando voy a mandar mi muestra. Pues, ¿qué tiene que llevar la muestra? Tiene que llevar el nombre de la finca y el propietario. Lugar, municipio, departamento, cuál es el lote. Esto también le sirve a usted, ¿no? Porque si usted está sacando muestras de varios lotes, entonces usted ya va a tener ahí súper claro ese resultado, a qué lote va, pues qué lote representa. El cultivo a sembrar. Esto es muy importante porque aquí bueno, aquí la mayoría somos caficultores, pero aquí en Honduras el laboratorio ya me da una recomendación en base al cultivo. Entonces, la mayoría de laboratorios. Entonces, esto es importante poner el cultivo a sembrar y en algunos casos la edad del cultivo para que el laboratorio me pueda hacer una recomendación mucho más efectiva. Fertilizantes aplicados, la cantidad, fecha de aplicación, cuál es la topografía, si es plana, ondulada o pendiente, el distanciamiento de siembra entre plantas y surcos, producción a obtener. Eso es importante que ustedes
o si no tienen la estimación de la producción próxima, pues más o menos cuál ha sido su producción anteriormente y otros productos aplicados al suelo. Y aquí está un ejemplo. Entonces, o sea, yo debo mandar mi muestra con mi nombre, el lote. También tengo que poner en esa etiqueta, tengo que poner a qué correo electrónico o un número telefónico donde me van a mandar a mí el análisis para que el laboratorio pues envíe ese análisis ya sea vía correo electrónico o donde ustedes prefieran. Pero sí, el laboratorio tiene que saber cómo poder contactarlos a ustedes para enviar el resultado. Ahora bien, ese es cómo es, yo voy al campo y saco una muestra de suelo. Ahora bien, ¿qué pasa en el laboratorio? Pues en el laboratorio llega la muestra a un proceso de secado con hornos especiales. La muestra, esto es para sacar carbono y nitrógeno en algunos laboratorios. Entonces, es muy poco lo que se utiliza en el laboratorio realmente, pero porque es recomendable llevar medio kilo. Porque puede, o sea, por si pasa un accidente, hay una contaminación, una muestra, entonces el laboratorio necesita tener más muestra para poder garantizarle a su cliente un resultado, pues, el idóneo, ¿no? Que no vaya a ser otro resultado, sino, entonces por eso se pide el medio kilo para poder tener esa reserva. Y ahí pues hay diferentes procesos, depende de lo que pide el cliente, si quiere solo la parte química, si quiere la parte física, el tema de cuál es la textura, el tema de densidad aparente. Entonces, ahí cada laboratorio tiene la forma de cómo quiere que vaya la muestra. Si para densidad aparente necesitan anillos, sacarlo con anillo, pues el laboratorio indica eso. Pero sí es importante todo anteriormente para que al final pues tengamos un resultado correcto. Y aquí tenemos dos ejemplos de análisis de suelo. Tenemos uno de la FIA y otro del ICAFE. Estos son análisis de algunos de los productores que tenemos en nuestra cadena de suministro. Y bueno, ¿qué información tenemos aquí? Tenemos el cliente, en este caso pues es por parte de la Fundación Conducafé, tenemos la dirección, tenemos la procedencia de la muestra. Entonces aquí nos dice que es de Atima a Santa Bárbara, el cultivo, quién lo llevó al lugar, la identificación. Tenemos la solicitud tal, tal. Estas son cosas del laboratorio, cuándo fue la fecha de ingreso, la fecha del informe y demás. Pero ¿qué es lo importante aquí? Esto. Entonces, el laboratorio mide ciertos parámetros. Como les mencioné, esto va a depender mucho del cliente. ¿Qué quiere el cliente? Porque puede ser de que a mí, como productora, solo quiera conocer el pH y la materia orgánica. Puede ser, ¿no? Puede ser que en ese momento yo solo quiera conocer esos dos parámetros. Entonces yo voy, le llevo la muestra al laboratorio y le digo, solo quiero que me diga cuánto es pH y la materia orgánica. Perdón. Pero si yo ya quiero conocer todos los otros, si yo quiero un análisis químico completo, entonces también debo de especificárselo al laboratorio. Y el laboratorio viene y me da, me dice pH 4,96 y me da unos colorcitos ahí de interpretación. Me dice que si es verde es alto y si es amarillo normal y si es rojo es bajo. Eso me dice el laboratorio. Entonces el pH me dice que está a 4,96 y me dice que está bajo. Luego la materia orgánica me dice que está a 4,73 y que está normal. En café, el pH, a ver en el chat, ¿cuánto es el pH ideal para el cultivo de café? Para que tenga un buen crecimiento y una buena producción. Ahí quiero ver en el chat, a ver si se acuerdan. Yo creo que ya lo hemos mencionado varias veces. Y también el tema de la materia orgánica, ¿no? Para café se recomienda por lo menos un 5% de materia orgánica para tener un suelo pues, que esté fértil y eso. Y ahí cada uno de los elementos ahí nos van diciendo cuál está bajo, cuál está alto y cuál está, y cuál está deficiente. ¿Por qué es importante esto? ¿Qué pasa con el pH? Si yo tengo un pH bajo, en este caso que es ácido, entonces yo tengo, antes de fertilizar, ¿qué tengo que hacer yo? Enmendar, ¿no? Porque si, ¿qué pasa si yo tengo un pH
bajo, muchos de los nutrientes no se pueden absorber con pH bajo, porque tengo más presencia de aluminio. Entonces, si yo aplico fósforo, viene el aluminio y si hay acidez, me lo va a atrapar y ya la planta no lo va a poder absorber. Igual con con el potasio también, el aluminio viene y lo agarra y lo amarra ahí y no lo suelta. Entonces, por eso, antes de aplicar un fertilizante, yo tengo que conocer y enmendar el pH. Muy bien, ahí nos están comentando en el chat. Diana Aguilar nos dice entre 5 y 6. Enrique García 5.5 a 6.5. Según el ICAFE, el Instituto Hondureño del Café, nos dice que el pH ideal para el cultivo de café va desde 5.5 a 6.5. Esto es para que el café tenga un buen desarrollo y una buena producción. También más adelante les voy a mencionar que el pH tiene dos relaciones directas. Una está relacionada a la disponibilidad de nutrientes y otra al crecimiento del cultivo. Y bueno, aquí tenemos un análisis del ICAFE, que igual sigue la misma lógica del de la FIA. Y aquí, importante, pues es que aquí nos da las recomendaciones, ¿no? Nos dice cuántas libras por manzana de cada uno de los elementos. Ven que aquí el ICAFE nos dice cuánto de nitrógeno, fósforo, potasio, magnesio y zinc. Y también nos da algunas fuentes comerciales. Entonces, yo dice que tengo que aplicar 329 libras por manzana por año. Entonces, él me da una fuente. Yo tengo que ver si yo cambio de fuente, tengo que conocer cuánto de nitrógeno me está aplicando esa fuente que yo tengo disponible en mi comunidad o en mi lugar y hacer un cálculo de ver, ok, si voy a aplicar urea, por ejemplo, que aporta 46% de nitrógeno. Entonces, ¿cuánta urea necesito para poder cubrir esa cantidad que me está recomendando el laboratorio? Si yo no tengo acceso a este tipo de fuentes. Entonces ahí voy haciendo el cálculo para no saturar el suelo y que al final, pues, por aplicar más de un nutriente, no tenga disponibles otros. Ok. Puntos importantes de mi análisis de suelo. pH. El pH va de una escala de 0 a 14. 7 es un pH neutro y de 5.5 para abajo son ácidos y alcalinos, ¿no? Entre más cerca a 14, más alcalino y entre más cerca a 0, más ácido. Y tenemos dos efectos con el tema del pH. Tenemos un efecto directo y un efecto indirecto. ¿Qué es el efecto directo? Es cómo el pH afecta el crecimiento y la producción. Pero este efecto no o sea, es importante, pero es más importante el efecto indirecto. ¿Por qué? Porque este se refiere a la influencia del pH sobre la disponibilidad de los nutrientes. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo el pH, entonces, si yo lo que quiero es fertilizar, tengo que asegurarme de que esté un pH en condiciones donde pueda la planta absorber los nutrientes, ¿verdad? Y aquí tenemos una gráfica de la disponibilidad de los nutrientes. Por ejemplo, aquí está 5.5 a 6.5, ahí está marcado, ¿no? Rango adecuado para el cultivo de café. Esta es una imagen del ICAFE, Instituto Hondureño del Café. Y aquí en este rango, ven cuáles son los que tenemos altos, pues ven el fósforo, lo tenemos alto. El nitrógeno, pues no es el punto más alto, pero también está alto. Tenemos fósforo, calcio, magnesio. ¿Y qué pasa si ya tenemos un pH menor a 5.5? ¿Ven el aluminio? El aluminio está súper alto. Entonces, tenemos que tener, igual que el hierro, cobre, manganeso y zinc, ven que lo tenemos súper alto si tenemos pH inferior a 5.5 y ya si vamos más alcalinos, pues esos están menos presentes ahí y podemos absorber los otros. Entonces, por eso... Este es el rango ideal de pH para el cultivo de café, ¿no? Porque tenemos esa disponibilidad de nutrientes que son importantes o esenciales para el crecimiento y producción del café y porque también la planta eh, va a poder absorberlos en ese rango de pH. Ok, aquí era lo que yo les quería mostrar, la eficiencia de los fertilizantes según el pH. Si es un pH extremadamente ácido, que ya es de 4.5,
Aquí tenemos la eficiencia. El nitrógeno solo se va a absorber un 30%, fósforo 23%, potasio 33%, en promedio un 70%. En promedio de la pérdida, o sea, un 70% de la pérdida es lo que vamos a tener en un pH de 4,5. Entonces, ¿qué pasa si yo nunca he aplicado enmienda? O aplico enmienda y no, sin saber cómo está mi pH. Puede ser que yo aplico fertilizante y no esté funcionando, pero puede ser no porque esté ácido, sino porque tengo un exceso de sodio, como en el caso de Comayagua, ¿no? Que en Comayagua sí tenemos algunas regiones de que son zonas salinas por un tema de ahí de que hay un exceso de sodio. Entonces, aplico fertilizante, pero no hay ningún efecto. Y esto puede ser porque no es que esté ácido, sino que hay salinidad. Entonces, por eso yo necesito conocer cómo está mi suelo, si es ácido o no, ¿verdad? Y ver qué cantidad voy a aplicar de fertilizante. Vamos a entrar a ese que es moderadamente ácido. Ven que aquí ya aprovechamos un 80% y solo perdemos un 20% de la cantidad de fertilizante. Entonces aquí entre 5,5 y 6,5, ven que ya la pérdida pues es menos y ahí pues nos vamos a ahorrar dinero, ¿no? Porque ¿de qué sirve que yo aplique, no sé, 120 kilos de nitrógeno si la planta solo va a poder absorber 20%? O sea, al final eso se me va a reflejar en producción, que yo no voy a aumentar la producción y voy a estar invirtiendo más. Entonces, mejor aplicar eh, eficientemente y así yo lo voy a ver reflejado en el bolsillo de cada productor. ¿Y qué es lo que pasa con el tema de aluminio? Entonces, porque vean que el aluminio genera un problema en las raíces que inhibe como el crecimiento de las raíces y también podemos ver un efecto en las hojas del café. Y con el sodio, entonces por un lado tenemos aluminio que es ácido y por otro lado el tema del sodio que es más por el lado de suelos alcalinos. ¿Qué tenemos que hacer antes de fertilizar? Pues eh, corregir esto, ¿no? Si tenemos un exceso de aluminio, ¿qué podemos hacer? Podemos aplicar cal. Entonces podemos hacer un encalado para corregir, porque el aluminio es ácido. Entonces tenemos que aplicar cal y ahí tenemos diferentes fuentes: óxido de calcio, hidróxido de calcio y cal dolomita. Entonces esas son las fuentes que podemos aplicar. Y también el carbonato de calcio para regular acidez. Eso es muy importante que lo hagamos antes de fertilizar. ¿Qué pasa si yo tengo sodio? El sodio también es tóxico, solo que, como les mencioné, el sodio va más es alcalino, ¿no? ¿Qué podemos hacer ahí? Aplicar yeso agrícola. Sí, aquí no es cal. Aquí, si yo tengo exceso de sodio, no voy a aplicar cal, sino que voy a aplicar yeso agrícola para que pueda atrapar el sodio y pueda regularme eso y que hayan los nutrientes disponibles. También puedo hacer una aplicación de materia orgánica, la pulpa. Por ejemplo, ustedes, productores, no sé quiénes de ustedes hacen el procesamiento del café o lo venden en uva o cómo lo venden, pero si tenemos pulpa, esa pulpa la podemos compostear y luego llevarla a nuestra finca, si es factible, y al final eso no, si tenemos un problema de sodio, nos va a ir regulando ese tema. Entonces ahí vamos a tener mejores resultados. Y aquí tenemos algunas fuentes de materia orgánica. Aquí nos da cuánto es el pH de esa materia orgánica, cuánto es la cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y cenizas que aporta. Y entonces ahí tenemos la pulpa descompuesta. Ven que no aporta tanto nitrógeno, es un 3%, pero me va a mejorar la estructura del suelo. Entonces yo no les estoy diciendo que con la materia orgánica o con solo compuestos orgánicos ustedes van a suplir la demanda del cultivo de café. No, puede ser que no. Hay casos especiales que una transición gradualmente, que sí se puede, pero de un solo no lo podemos hacer. Pero este tipo de elementos o compuestos me ayudan a mejorar la estructura del suelo. Entonces, si yo tengo una buena estructura, también eso me va a permitir que haya una buena infiltración, una buena porosidad y que también haya una buena retención de nutrientes al final. Igual, muchos productores son orgánicos,
pero como les dije, es un proceso gradual de transición, ¿no? Como ahorita lo que estamos haciendo con el tema de agricultura regenerativa, también es una transición. Lo que se busca pues es reducir el uso de químicos por el impacto que tiene en el suelo, en el cultivo y al final pues en la salud de nosotros. Entonces también es un proceso gradual y ahí mejorando las prácticas con el fin de ser más eficientes. Y aquí quiero mostrarle, esto es muy difícil, esto es muy complejo. Yo no quiero que ustedes se enreden y más aquí en Honduras que tenemos un privilegio de que ya nos dan la recomendación en el laboratorio. En algunos países no. Si lo piden, el productor puede que sí, pero yo estuve en Costa Rica y esta era la herramienta que usábamos para poder, en base al análisis de suelo, ver cuáles eran la cantidad que yo tenía que aplicar a mi cultivo, dependiendo pues de qué cultivo, de la etapa y de cómo estaba mi suelo. Entonces, primero, nosotros lo que hacemos es llegar al punto óptimo del suelo. Entonces, tenemos rangos óptimos donde, por ejemplo, el calcio está en 4,5 en este caso, en este rango que estamos usando aquí, 4,5 centimoles está correcto. Entonces, nosotros si teníamos un elemento que estaba más bajo, entonces primero calculábamos para poder llegar el suelo a un nivel óptimo en tema de disponibilidad de nutrientes y luego le sumábamos la demanda del cultivo, ¿no? O sea, si es café y está en qué etapa, cuántos kilos de nitrógeno o de cada producto necesita. Pero esto es muy complejo, yo solo quería que vieran que es un proceso bastante largo, de bastantes números, bastantes cálculos, pero sí es importante que ustedes tengan una noción de cómo se hace y también para cuando les den una recomendación ahí que esté un poquito disparada, pues digan como que pongan en duda un poco. Y bueno, después de eso, después de hacer todo eso, de comparar lo que tiene el suelo y de ver el requerimiento del café o del cultivo, entonces ahí ya me dice cuánto tarea tengo que aplicar de cada fertilizante. Tengo que aplicar, por ejemplo, en este caso, del DAP, KCl, nitrato de calcio. Ven que aquí ya me dan las fuentes. Entonces aquí yo ya tengo las fuentes y luego yo eso lo divido si voy a hacer 3 aplicaciones por año, cuántos onzas tengo que hacer por planta y demás. Ahora, otro punto importante, ya vimos todos, ¿no? Vimos cosas importantes, el tema del pH, de un análisis de suelo, pH del suelo. Corrijo acidez. Y luego, la otra cosa importante del análisis de suelo, como deficiencia de nutrientes. ¿Cuáles nutrientes están en exceso y cuáles están en niveles bajos? Para yo corregir eso, ¿no? De aplicar en base a lo que necesito. Y el tercer punto es la demanda del cultivo según la etapa fenológica. Y aquí tenemos una gráfica que nos da las diferentes etapas. En un momentito le damos la palabra a Carlos. Tenemos las diferentes etapas del cultivo de café. Tenemos crecimiento de la yema floral y aquí también nos dan los meses. Tenemos el tema de la floración, crecimiento de fruto y maduración. En el caso del café, ¿dónde es que requerimos más fertilizante? Pues es en esta época, ¿no? En el crecimiento del fruto. Es cuando requerimos mayor cantidad de fertilizantes y ahí también nos dice qué tipo de fertilizante requerimos en cada una de las etapas. Y por eso también el orden de aplicación, ¿no? Cuando está en crecimiento vegetativo, pues nos vamos más por fertilizantes nitrogenados, porque eso es el que me ayuda a mí al crecimiento vegetativo. Entonces también eso va relacionado en qué fertilizante aplico y cuándo lo aplico. Y esto lo vamos a ver más en la clase de nutrición, que va a ser una clase eh, de 1 hora también, solo nutrición del cafetal. Entonces ahí vamos a tener más todo el tema de intercambio catiónico, de cómo se comportan los diferentes nutrientes en el suelo y las diferentes formas que podemos aplicar cada uno de los nutrientes. Y bueno, el suministro de nutrientes, aquí están uno de los componentes que tengo que tomar en cuenta, el tipo de suelo, la materia orgánica que tenga, el pH, la estructura, la textura, la porosidad.
y los componentes biológicos. Entonces, en base a eso, yo tengo y hago mi recomendación. O sea, no solo es una cosa, sino que son varios factores que yo tengo que ver para poder hacer la recomendación. Yo les quería mostrar esto, que es súper importante. ¿Qué fertilizantes puedo mezclar? Yo quiero hacer una aplicación. ¿Cuáles sí puedo mezclar y cuáles no? Ahí los que les quieran tomar una captura a esta imagen, ahí súper bien, por si ustedes van a fertilizar, pues tengan en consideración cuáles sí pueden mezclar. Por ejemplo, vamos a irnos con el sulfato de potasio. El sulfato de potasio no lo puedo aplicar con un nitrato de calcio. ¿Por qué? Porque algunos de los fertilizantes me generan reacciones, ¿no? Algunos me generan una reacción caliente, que eso se calienta y se combinan, por ejemplo, el nitrato de amonio es súper susceptible a ese tema de si entra en contacto con otro fertilizante, de calentarse y al final pues no voy a poder aprovechar porque cambia la composición química y ya la planta no lo va a poder, no lo va a poder absorber. Entonces se me forman otro tipo de compuestos que no son, que la planta no los puede absorber. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado si voy a mezclar fertilizantes, qué fertilizante mezclo con cuál, ¿no? Porque si no, pues voy a aplicar y voy a hacer que voy a perder mi plata. Entonces tengo que tener mucho cuidado cuáles sí puedo aplicar, cuáles sí puedo mezclar y cuáles no. Entonces aquí tenemos una gráfica con diferentes fuentes de fertilizantes y también me dice con cuáles sí son compatibles. Si ahí sí me le dan la palabra a Carlos, por favor, que tiene levantada la mano para que tiene una consulta, me parece. Ok, ya no lo. Adelante. Y bueno, si no, mientras ahí Carlos se prepara esto y con el tema de la cal. ¿Qué pasa con el tema de la cal? Yo, si voy a hacer una enmienda, yo tengo súper interesante. Y bueno, ya para ir finalizando, jóvenes, aquí les voy a dejar un esquema general de cómo o de los puntos que se deben tomar al momento de que hago el cálculo de la fertilización en los cultivos. Entonces tengo que saber qué y cuánto aplicar, cuánto aporta el suelo, cuánto hay disponible en el suelo para la planta, eso lo voy a tener con el análisis de suelo, cuánto debo aplicar y cuánto aumenta el nivel de disponibilidad con lo que aplico. Es decir, si yo tenía tanto disponible en el suelo, ¿cuánto voy a incrementar con esa aplicación? Entonces son parámetros que debo de tomar en cuenta y cómo, ¿qué debo tomar en consideración? El análisis de suelo que me va a dar los parámetros de cómo está mi suelo y los requerimientos del cultivo según la etapa fenológica. Y bueno, aquí un tema de la materia orgánica, que yo les expliqué pues cuáles son las funciones y ahí también tuvimos la experiencia de Carlos, que él nos comentaba un poco con la pulpa, que todo lo que puede hacer la pulpa, entonces súper bien y súper interesante eso que nos comentaba y qué bonito tener este tipo de experiencias y ver que sí funciona, ¿no? Que sí funciona aplicar pulpa y otro tipo de materia orgánica porque a largo plazo pues estamos mejorando nuestro suelo. Y bueno, un poco del resumen de lo que hemos aprendido, espero yo. La importancia de conocer el estado de nuestros suelos para tomar mejores decisiones en el manejo del cultivo y ser más eficientes a la hora de aplicar fertilización. ¿Cuál es ¿Por qué es importante pues regular y controlar algunos de los nutrientes o algunos elementos que tenemos en el suelo que pueden provocar o ser nocivos para el cultivo? Y también vimos una gráfica, el tema de al momento de aplicar fertilizantes, cuáles sí podemos mezclar y cuáles no. Y bueno, es el momento de preguntas. Si tienen preguntas o comentarios, ahí estamos pendientes, mis compañeros detrás de cámaras, para que puedan hacer las preguntas. Bueno, muchas gracias. Entonces, sí tenemos unas preguntas a través del chat. Por ejemplo, Diana Aguilar nos pregunta, tengo una consulta. Acá en Colombia ya está a la venta la cal líquida. ¿Qué es más recomendable? ¿Encalar con cal en polvo o líquida por el tema de absorción? Bueno, aquí en Honduras todavía no hemos tenido experiencias con la cal líquida.
yo me imagino que ese proceso de la cal líquida lo que es que va a ser, se va a absorber más rápido. Porque ¿qué problema tenemos con la cal en polvo? Que el tiempo de absorción es muy lento, porque la cal es insoluble, es casi insoluble. Entonces ese tiempo tarda más. Y si ya tenemos una cal líquida que va a entrar en contacto directo con la solución del suelo, donde están los otros elementos, entonces me imagino que va a ser ese efecto mucho más rápido. Me imagino que en temas de costo, no sé ahí si nos confirma, en Colombia me imagino que la cal líquida en temas de costo es más cara que la cal en polvo por ese tema, ¿no? Que ha de ser más, que se absorba más rápido, entonces es decir, que yo voy a necesitar menos tiempo entre encalar y hacer mi primera fertilización. También Enrique García nos pregunta, en las herramientas y equipos para realizar el muestreo de suelo, ¿qué tanto influye manipular la muestra sin guantes? Muy buena pregunta. Nosotros lo hemos hecho sin guantes, pero sí nos aseguramos de, por ejemplo, no haber aplicado fertilizante o no haber encalado o tener las manos contaminadas, ya sea con fertilizante o cal, que son como los que más nos pueden alterar la muestra. Entonces sí, sí se puede hacer sin guantes, pero asegurarnos de eso, de que yo no haya terminado de hacer una fertilización sin guantes, así con las manos, y que luego venga a tocar la muestra de suelo porque voy a tener una contaminación. Idealmente, si queremos mostrar una muestra súper limpia y sin contaminantes, pues puede usar guantes, pero no, nosotros aquí no lo hacemos y tenemos buenos resultados. Llorando Reyes, si ya el objetivo de cambio está establecido, Sí, claro que influye. ¿Por qué? Porque como yo les dije, el análisis de suelo se recomienda cada 2 años. Entonces, yo ya tengo establecido mi cultivo, ya hice anteriormente aplicación de fertilizantes, pero cada año o cada 2 años yo necesito conocer cómo está mi suelo, porque puede ser de que, no sé, el material parental tuvo mayor descomposición, hubo mayor, o temas de efecto de clima, o aumentó la microbiota, o disminuyó la microbiota. Entonces yo tengo que conocer cómo va mi suelo cuando voy a aplicar. Entonces por eso yo les digo, el análisis háganlo cada 2 años. Si su cultivo ya está establecido, puede hacer el análisis de suelo. Y eso le va a permitir a usted tener una aplicación de fertilizante eficiente, ¿no? De decir, no de hacer lo mismo todos los años. Ok, yo siempre he aplicado 4 bolsas de urea, por ejemplo. No, usted lo va a hacer conforme a lo que requiera, cómo está su suelo y a la etapa del cultivo. Entonces ahí tiene que sí hacer el análisis de suelo. O sea, al final lo que busca el análisis de suelo, lo que se busca con eso, es que usted sea más eficiente, que al final se ahorre dinero y que realmente sí vea en la producción, ¿no? De que usted se aplique tantos kilogramos de nitrógeno y sí, yo lo veo reflejado en la producción. Pero no decir, apliqué 50 kilogramos de nitrógeno, pero de eso solo 10 kilogramos pudo absorber la planta, porque el otro se le exhibió, el otro, el pH estaba muy bajo, la planta no lo podía absorber, o en el suelo no había suficiente humedad, qué sé yo. Entonces, es importante conocer nuestro suelo para poder ser más eficientes. Como última pregunta, tenemos la de Jairo Álvarez. Dice, los distanciamientos para tomar la submuestra para el análisis de suelo. ¿Hay alguna medida de referencia? Como tal, distanciamiento entre submuestra, no, pero sí se recomienda sacar entre 15 a 20 submuestras por hectárea. Entonces, usted si lo va a hacer en zigzag, entonces usted ahí va midiendo si lo va a hacer en cruz también, pero sí idealmente 15 submuestras por hectárea para que pueda ser representativo de su área. No, no tengo ahorita como la distancia entre cada submuestra, pero usted ahí si va a sacar 15 de muestra entre 1 hectárea, entonces ahí más o menos hace eh, dónde va a sacar cada submuestra. Y también importante, si su suelo es muy heterogéneo, que tiene diferentes zonas, que tiene aquí ladera, que tiene partes planas, que tiene zonas donde son posibles a inundarse, entonces sí es importante poder seccionar ese lote y de verlo para no tener unas muestras que no representen nuestro
nuestro suelo. Porque al final a nosotros, o sea, si yo saco una muestra donde está el suelo más bonito, donde hay mayor materia orgánica, donde las plantas están más vigorosas, al final me estoy autoengañando, ¿no? Porque voy a tener mis resultados que mi suelo está excelente, pero ¿qué pasa? Ahí arriba tengo una zona que es pura laja, es ladera, que no tiene materia orgánica, que todo se ha lavado, entonces al final no va a compensar como yo tengo mi suelo y entonces voy a confiarme de que todo mi suelo está como donde están las plantas, que están súper bonitas. Ahí está. Espero hayan aprendido algo ahí hoy y qué gusto tenerlos aquí de diferentes países. Ahí en la tarde a las 6 nos vamos a ver nuevamente. Jamie, la dejo con usted. Bueno, muchas gracias, ingeniera Rosy. Realmente es un tema bastante interesante y muy extenso para verlo en esta clase. Así que los invitamos a que sigan participando en el curso, que siempre estén atentos a la clase para seguir aprendiendo y enriqueciendo sus conocimientos. Entonces, no, ahí en el chat les envié lo que es el link para que los que no lo pudieron llenar lo hagan. Tengan todos una feliz tarde. Nos vemos a las 6 los que no se pudieron conectar a las 2 de la tarde. Y bueno, ahí estamos pendientes del chat por si quedaron con dudas todavía, ahí las vamos a estar atendiendo. Es como dijo mi compañera Jamie, es un tema muy extenso, es para una hora, pero espero hayan podido captar algo de lo que les quise transmitir. Y nos vemos pronto en la clase de las 6 o mañana a esta misma hora. Saludos jóvenes y que estén muy bien.